Pues bien, el problema dice, un comerciante lleva al mercado 1200 huevos y al llegar se da cuenta que el 10% estaban rotos. Si ese día solo vendió el 30% de los buenos, ¿cuántos huevos quedaban para la venta del siguiente día? Bien, veamos un detalle. Me dice que él en total tiene 1200 huevos, pero que se dio cuenta que el 10% estaban rotos. Ok. Si el 10% estaban rotos, entonces ¿con cuánto se queda? Se estaría quedando con el 90%, ¿sí o no? ¿Sí? Si el 10% ya estaba mal, ya estaba mal logrado, entonces solamente se está quedando con el 90% de los huevos. Y los huevos son 1200. Bien, entonces tendríamos 90 sobre 100 multiplicado con 1200. Simplificamos dos ceros abajo, dos ceros arriba. 9 multiplicado con 12, 108. Acompañado del cero sería 1080. Bien, quiere decir que a él le quedan 1080 huevos para poder vender. Seguimos leyendo. Luego dice, si ese día solo vendió el 30% de esos huevos, ya. Él vendió el 30% nada más. Entonces, ¿con cuánto se estaría quedando? Bien, él se queda con el 70%, ¿sí o no? Si ya vendió ese día el 30%, entonces se está quedando con el 70%. ¿De qué? De los huevos que están buenos, o sea, de los 1080 huevos. Bien, ¿cuánto sería esa cantidad? Sería 70 sobre 100 multiplicado con 1080. Bien, tenemos dos ceros abajo, dos ceros arriba. 7 multiplicado con 108 me da 756. Entonces, él se queda con 756 y es lo que me pregunta el problema. Me dice, ¿cuántos huevos le quedan para la venta del día siguiente? Le quedan entonces 756 huevos. Listo. Solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice, en una fábrica se han producido 2000 chocolates. El 60% de ellos han sido fabricados por la máquina A y el resto por la máquina B. Si se sabe que el 3% de los fabricados por A son defectuosos y de B es el 5%, ¿cuántos chocolates en total son defectuosos? Bien, veamos entonces. Del total de 2000 chocolates, el 60% han sido fabricados por la máquina A y el resto ha sido fabricado por la máquina B. Ok, veamos esos datos entonces. Tenemos que la máquina A ha hecho que el 60% de los chocolates y han sido 2000. Bien, tendremos entonces que A ha hecho 60 sobre 100 multiplicado con 2000. Simplificamos dos ceros, dos ceros. Entonces A sería igual a 6 por 2, 12 con dos ceros, o sea, 1200. Quiere decir que la máquina A ha fabricado 1200 chocolates. Bien, veamos la máquina B. La máquina B ha hecho, dice, el resto. Si A ha hecho el 60%, conlleva que B ha hecho el 40%. Entonces,
B ha hecho el 40% de los chocolates, o sea, de 2000. Bien, sería entonces B es igual a 40 sobre 100 multiplicado con 2000. Simplificamos, dos ceros, dos ceros. B sería igual a 4 por 2 8 acompañado de dos ceros. Bien, quiere decir que B ha fabricado 800 chocolates y la suma de lo que ha hecho A y lo que ha hecho B me da 2000 chocolates. Bien, luego me habla de otro detalle. Me dice que hay una cantidad de chocolates defectuosos. Bien, ¿qué sucede aquí entonces? El problema me pide cuántos chocolates son defectuosos. Bien, entonces, ¿cuántos son en total los chocolates que son defectuosos? Me dice el problema. El problema me dice que la máquina A ha producido 3% de chocolates defectuosos y la máquina B ha producido 5% de chocolates defectuosos. Ah, ya. Entonces la cantidad de defectuosos es el 3% que ha producido A más el 5% que ha producido B. Genial. La cantidad de defectuosos será 3 sobre 100 multiplicado con la cantidad A, que ya la hallé, es 1200 más 5 sobre 100 multiplicado con la cantidad B, que son 800. Bien, simplificamos. Dos ceros, dos ceros. Al otro lado también, dos ceros, dos ceros. Entonces, la cantidad de defectuosos sería 3 por 12, 36, más 5 por 8, 40. Quiere decir que la máquina A ha producido 36 chocolates defectuosos y la máquina B ha producido 40 chocolates defectuosos, lo que en total nos da 76 chocolates defectuosos. Listo, solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice, Carlos tiene una cierta cantidad de lapiceros, regala el 30% a Luis y entrega la mitad de lo que le queda a José, quedándose con 14 lapiceros restantes. ¿Cuántos lapiceros tenía Carlos? Bien, veamos entonces. Carlos tiene, me dice, una cierta cantidad de lapiceros. No sé cuántos, pero la cantidad que tiene Carlos tendría que ser el 100% de los lapiceros. Bien, luego me dice, regala el 30% a Luis. Ok, si regala el 30% a Luis, ¿con cuánto se quedaría? Con el 70%, ¿no? Entonces, él se queda con el 70% de los lapiceros, ya que ya regaló el 30%. Luego, ¿qué más nos dice? Y entrega la mitad de lo que le queda a José. Ok, la mitad quiere decir un 50%. Bien, entonces, si él entrega la mitad, quiere decir que se queda con la otra mitad. Ah, ya. Entonces, él se queda con la otra mitad, o sea, el otro 50%. ¿De qué? De lo que le queda, me dice el problema. Y lo que le queda a él es el 70% de sus lapiceros. Bien, operamos esto. Sería 50 sobre 100.
multiplicado con el 70% de L. Bien, simplificamos, dos ceros aquí, dos ceros arriba. 5 por 7, 35% de L. Quiere decir que él se ha quedado con el 35%. Bien, seguimos. Luego, ¿qué me dice? Quedándose con cuánto? Con 14 lapiceros. Entonces, esta cantidad que se ha quedado es 14 lapiceros. Ah, ya. Entonces ya tenemos la ecuación. Quiere decir que el 35% de sus lapiceros es 14. Bien, tendríamos entonces 35 sobre 100 de L es igual a 14. Bien, simplificamos, sería séptima 5, séptima 2. Seguimos, quinta 1, quinta 20. Bien, L sería igual, el 20 que divide pasa multiplicando, sería 20 por 2, 40. Quiere decir que él tenía 40 lapiceros. Listo, solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice, si gastara el 25% del dinero que tengo y ganara el 20% de lo que me queda, perdería 60 soles. ¿Cuánto tengo? Bien, veamos, yo tengo una cantidad, digamos, o sea, tengo el 100% de esa cantidad. Bien, teniendo el 100% del dinero. La primera parte del problema dice, si gastara el 25% del dinero que tengo, bien, ¿con cuánto me quedo? Veamos, me quedo, si gasto el 25%, me quedaría con el 75% del dinero. Bien, luego me dice, y ganara el 20% de lo que me queda, ok, veamos entonces. Si gano el 20% de lo que me queda, ¿cuánto tengo ahora? Veamos, ¿cuánto tengo? Si se gana el 20%, entonces estoy trabajando con un 120% de lo que me queda, dice el problema. Y de lo que me quedaba era el 75% del dinero. Listo, trabajamos ello. Sería 120 sobre 100 sobre 100 multiplicado con el 75% del dinero. Bien, sería aquí, un cero aquí, un cero aquí. Luego, quinta de 75, 15. Quinta de 10, 2. Finalmente, mitad de 2, 1. Mitad de 12, 6. Tendremos entonces 6 multiplicado con 15, 90. 90% del dinero. Bien, entonces tengo un 90% del dinero. Si tengo solamente un 90% del dinero, entonces puedo saber cuánto perdí. He perdido un 10% del dinero. ¿Sí? Bien, pero ¿qué sucede? El problema me dice que ese dinero que he perdido es 60 soles. Entonces, tenemos nuestra ecuación. El 10% del dinero es 60 soles. Tendremos 10 sobre 100 multiplicado con D es igual a 60. Bien,
un cero aquí y un cero aquí. Tendremos entonces, el dinero es igual, 10 pasa multiplicando. 60 multiplicado con 10, 600. 600 soles, entonces sería el dinero que tenía originalmente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice, a cierto número se le añade sucesivamente el 20% y el 30%. Si en lugar de ellos se hubiera descontado sucesivamente el 20% y el 30%, los dos resultados finales obtenidos sumarían 8.480. Halle dicho número. Bien, veamos entonces. La primera parte del problema me dice que a cierto número se le va a añadir sucesivamente el 20% y el 30%. Bien, entonces veamos. Los aumentos sucesivos son del 20%, o sea, estoy trabajando con un 120%. El otro aumento es del 30%, entonces estoy trabajando con el 130%. ¿De quién? Del número, digamos el número n. Bien, tendríamos entonces el aumento sucesivo es 120 sobre 100 multiplicado con el 130% de n. Simplificamos, dos ceros abajo, dos ceros arriba. Quiere decir que el aumento sucesivo es 12 por 13, 156 por ciento de n. Bien, seguimos. Luego me dice si se hubiera descontado qué cantidades sucesivamente el 20% y el 30%. Veamos entonces. El descuento sucesivo es del 20%, o sea, trabajaría con un 80%. Y el 30% conlleva que trabajaría con el 70% del número n. Bien, tendremos el descuento sucesivo es igual a 80 sobre 100 multiplicado con el 70% de dicho número. Bien, simplificamos, dos ceros abajo, dos ceros arriba. Quiere decir que el descuento sucesivo ha sido del 8 por 7, 56% del número. Bien, luego que me dice que los resultados finales, estos dos, sumarían ¿cuánto? 8.480. Genial, allí tengo mi ecuación. Entonces, el 156% del número más el 56% del número es igual a 8.480. Tendremos 156% más 56%, eso me da 212% del número, que es igual a 8.480. Seguimos, sería 212 sobre 100 multiplicado con n es igual a 8.480. Bien, simplificamos. 212ava 1. 212ava sería 4. Acompañado del cero sería 40. Tendremos n es igual. El 100 que divide pasa multiplicando. 100 multiplicado con 40 sería 4.000. Listo. Solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta?